Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eliane y esto es FM el podcast. Y sí, estuve ausente. Me escapé un poquito del invierno de Australia y me di una rápida zambullida a lo que fue Bali, Indonesia. Y la verdad es que eso es algo como que muy australiano, que en el invierno de Australia la gente salte hacia regiones más cálidas como pueden ser el norte de Australia, pero por el costo, a veces sale mucho más barato simplemente saltar el charco y llegar a otro país. Pues pasé unos adorables días en Bali, donde la verdad si no has ido, te lo súper recomiendo. Hay un área que se llama Sanur, en donde hay unos restaurantes, comida y un ambiente precioso. Y en estos días que me tomé de descanso y de silencio, para poder otra vez enfocarme primero en el self-care, que es muy importante para nosotras. Recuerden que siempre el tomarte el tiempo de silencios para que puedas volver a estructurar tus metas y hacia dónde vas son muy importantes. Y bueno, en este tiempo de silencio, pues estuve estructurando varias de la información que te voy a compartir. Y justamente hoy te tengo este temazo que te va a encantar. El costo silencioso de no negociar. Hecho por una humana. Esto es FM el podcast, yo soy Eliane y hoy te voy a hablar sobre el costo silencioso de no negociar. Y esto es reciente, es un estudio que me puse a buscar de abril 2026, justo 2026, hace un par de meses. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotras, mujeres profesionales migrantes en Australia, necesitamos más estructura. No podemos estar solamente motivándonos, emprendiendo, buscando cosas para despistarnos y perder el punto, el enfoque, lo que de verdad necesitamos si nos vamos a sentar en este país. En abril de 2026 pasó algo que prácticamente nadie lo notó. Y quiero hablar de esto porque nos afecta directamente en el bolsillo. El desempleo de mujeres en Australia subió 0.4 puntos porcentuales en un mes. Y lo que quiero que entiendas es qué significa esto. ¿Cuánto dinero significa que estés dejando sobre la mesa ahora mismo las negociaciones a la hora de obtener un trabajo? Porque esto no es coincidencia, esto es un patrón y necesitamos romperlo y hacernos conscientes ya, para que puedas crecer profesionalmente en Australia tomando las mejores herramientas. ¿Sabes cuánto dinero tienes que perder para que te empieces a preocupar de esto? Fíjate, en abril 2026, 32,000 mujeres perdieron el empleo en Australia en tan solo un mes. Y esto no es recesión, no es crisis, es desempleo normal de un mercado estable. Y la mayoría de estas mujeres no negociaron cuando las contrataron. Empezaron en el salario que les ofrecieron. El número que, la verdad, significa esto dentro de lo que vas a perder cada año. Y si lo haces como a largo, en un largo plazo, porque te vas a quedar a vivir aquí en Australia, en 40, en 30 años, 20 años, eso significa bastante. Eso puede ser el depósito de una casa, para que te des estabilidad. Eso puede ser tu retiro. Por eso es importante que le pongas mucha atención a los dineros y a la forma de que negocies. No hay mejor valor que el que te pongas mucha atención a la brecha salarial. Y esto es real. No es percepción, son números publicados por el gobierno. En marzo del 2026, Workplace Gender Equality Agency, WGEA, publicó datos de 10,500 empleadores australianos, 5.9 millones de trabajadores. El dato fue que las mujeres ganan 21.8% menos que los hombres en Australia. Eso significa que por cada $1 que gana un hombre, una mujer gana 78 centavos. En un año, el hombre promedio anda en $65,000 al año
y la mujer anda como en $50,870 australianos. La diferencia es de más de $14,000 al año. Ahora, si lo multiplicas esto por 40 años de una carrera laboral, pues más o menos te da un poquito más de $500,000 australianos. Es una pérdida de vida útil. Eso es suficiente como para pagar una buena parte de un depósito o hasta el precio de una casa. Depende de dónde la escojas. Y esto, la brecha de género nacional, todavía se multiplica si eres migrante. Aquí empeora. ¿La brecha salarial es legal en Australia? No, pero existe de todas formas. Un informe del gobierno australiano del 2016 encontró que la discriminación sexual es el principal impulsor de la brecha salarial aquí, seguido por interrupciones más largas en la vida laboral de las mujeres y segregación ocupacional e industrial. ¿Las diferencias son útiles? Obviamente promoción discrecional, bonus, carrera profesional. No siempre son evidentes como pago diferente por trabajo igual. El marco legal en Australia, en 2026, dice que los empleadores deben pagar a todos los empleados por igual en trabajos igual o comparable valor. Pero mira, te voy a dejar todos estos datos y los recursos en el blog, donde vas a poder encontrar los links y además te voy a dejar esto que necesitas, el Pay Guides, porque ahora, el 1 de julio del 2026, va a haber un incremento. Así que necesitas saber en el área laboral que estés ahorita cuánto es el mínimo que te deberían de estar pagando. Y de ahí vas a tener que empezar a negociar. Y es muy importante que te pongas atención en esto porque generalmente las mujeres, sobre todo latinas, a veces simplemente con tener un trabajo nos conformamos, pero necesitamos empezar a pedir más. Mira, estos son los datos de migrantes que casi no se hablan. En 2025, la CEDA, Committee for Economic Development of Australia, publicó un análisis sobre inmigrantes calificados. Y el hallazgo fue que migrantes recién llegados a Australia con profesiones como abogados, ingenieros, contadores, pero sin las credenciales reconocidas en Australia, ganan 20% menos que los australianos nativos en la misma posición. Entonces, imagínate, eres abogada en México con 10 años de experiencia, llegas a Australia con una visa calificada, te ofrecen un rol similar, pero te pagan 20% menos. Esto se suma a la brecha de género. Si eres mujer, si eres migrante y si no tienes las credenciales reconocidas aquí. 21.8, la brecha del género más 20% como migrante, puedes estar ganando hasta menos, o sea, 40% menos que un hombre australiano nativo. En números, un hombre australiano nativo anda ganando un promedio, no te voy a decir mucho, un promedio general, 75,000 al año. Sin embargo, tú, mujer migrante, estás con más o menos 50,000 al año. La diferencia, 25,000. Imagínate, en 40 años, más de $1,000,000. Eso significa mucho. Así que si empiezas a negociar desde ahora, eso no te vas a arrepentir porque va a ser dinero que va a ir a tu futuro, tu bolsillo y a agregarte valor para que puedas tomar decisiones más acertadas. Mira, te voy a explicar. El aumento de salario, esto pasa año con año y el porcentaje pues depende de lo que el gobierno se negocie, ¿no? Por ejemplo, ahorita The Fair Work Commission anunció que va a haber un incremento del 4.75% con el Modern Award del Minimum Wages, que va a ser efectivo para el primer periodo de pago empezando el 1 de julio del 2026. Entonces, adicionalmente a esto, el National Minimum Wage, o sea, esto que te voy a regalar en el blog, que es la guía de pagos para que sepas en dónde está situada tu labor y cuál es el mínimo que debes estar ganando, parece que va a incrementarse al 6%, o sea que 26.44 por hora, más o menos 1,004.90 por 38 horas a la semana. El salario ofrecido, por ejemplo, de $65,000.
Entonces, si tú vas y empiezas a aplicar por una posición en la que mínimo te van a pagar $65,000 al año, porque cuando te anuncian los trabajos y estás buscando empleo en Australia, vas a encontrar que vas a tener el salario por año. Entonces, el $65,000 al año es algo más o menos average, promedio, pero realmente tendrías que estarle poniendo ojos a 75 plus para arriba. Pero vamos a hacerlo ligero, 65,000 al año. Y si lo negocias, unos $6,000, pues ya quedarías en unos $71,000. Y con el aumento del Fair Work 2026, pues en julio tendrías más 4.75%. Entonces, más o menos en 5 años, fíjate, algo que no negocies y que tomes así como es, el total de tu ingreso serían de los 65,000, más o menos 426,490, sin negociar. La diferencia son casi $40,000 en 5 años. Es lo que significa esto, ¿verdad? Imagínate el mensual promedio, sin negociar, $7,108, $7,000. Negociando, $7,764, más de $7,700. O sea que estás ganando más o menos $656 al mes más. Y eso hace la diferencia con el tiempo. O sea, que cuando empieces a negociar en el trabajo en el que vas a entrar, es muy importante que siempre tengas en mente que más o menos vas a subirle unos $6,000-7,000 mínimo a ese budget que ellos ya tienen anual. Porque esto va a significar muchas cosas para ti. En una carrera que estés aquí trabajando en Australia, va a ser el depósito de una casa, va a ser tu jubilación anticipada, va a ser tu seguridad, tu financiamiento. Entonces, las mujeres solemos no negociar. Y no negociamos no porque no queramos, sino porque no sabemos cómo negociar. Y a veces sentimos que al pedir más nos estamos viendo como arrogantes o estamos siendo un poquito too pushy, ¿no? Como dicen. El silencio tiene un precio. Cada mes que tú estás sin negociar tu salario, estás perdiendo dinero. Mira, en abril del 2026, como te dije al principio, el desempleo de hombres fue del 4.6%, casi sin cambio, pero el desempleo de mujeres fue 4.4%. 32,000 mujeres perdieron su empleo, 19,000 fue de tiempo completo, 13,000 parcial. Trabajos parciales, ¿por qué? Porque están cuidando a los niños, porque están interrumpiendo sus carreras para crear un hogar, y esos años también cuentan y también se están yendo a una pérdida para ti. Así que es muy importante que las mujeres empecemos a elaborar mejor nuestras negociaciones a la hora de que te sientes con el empleador. Las empresas generalmente cuando llegas a una entrevista de trabajo ya tienen un budget. Ellos ya saben cuánto tienen la capacidad de negociar por ese puesto. Si tú buscas en Seek el trabajo, puedes hacer un research, una búsqueda de más o menos la misma posición con otras empresas, vas a encontrar que hay más o menos un rango de, a veces ellos mismos te dicen estamos de 75 a 95, a veces son $10,000, $20,000 de diferencia, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la capacidad. Pero ¿sabes qué? Es dependiendo de cómo te vendes. Las mujeres, al no negociar, pierden salario, tienen menos visibilidad y esto tiene un impacto severo en tus finanzas. Así que es muy importante que aprendas a negociar. Ahora, ¿cómo se ve esta negociación a la hora de que ya estás por ir a una entrevista de trabajo? ¿Estás por trabajar con alguien ahorita en este momento? Bueno, yo te invito a que te prepares haciendo una búsqueda sobre el salario del más o menos promedio de lo que están ganando los hombres. Y con base a eso, empiezas a ver en qué punto te vas a sentar. Si es tu primera experiencia de trabajo en Australia, quizás estés un poco perdida. Entonces, a lo mejor necesitas
sí hacer más búsqueda, ver el pay guides y checar cuánto se gana por hora y más o menos cuánto es por año. Ahora, si tú ya tienes la experiencia sobre ese trabajo al que estás aplicando y ya llegaste a la entrevista, cuando se trate de negociar cuánto es lo que pides, cuánto es lo que estás buscando, cuánto es lo que quieres ganar, porque así te lo verbalizan durante la entrevista. Y ya sé, es un poco como curioso porque te dicen, ¿y cuánto es lo que quieres? Y tú dices, bueno, pues quiero $1,000,000. Pero obviamente están testeando si tú realmente sabes cuánto vales. Y tú más o menos, si ya hiciste tu estudio de cuánto se gana en ese rol, entonces le vas a subir más o menos unos $10,000 para negociar. Y esto no es como que vas a llegar y si ellos tienen un budget de 85,000, tú vas a llegar de la nada sin experiencia, sin credenciales, sin el inglés, a decirle, no, yo quiero que me den $150,000. Bueno, la oferta se te va a ir. Pero si tú de verdad ya estabas en una posición de gerencia, tú ya tienes tus licencias, ya estás con toda la documentación lista para saltar a ese trabajo, entonces ahí sí, tú ya analizaste la posición, estudiaste la descripción y sabiéndote que puedes llevar esa posición a un mejor nivel, tú ya sabes en dónde te puedes sentar. Mira, ya sé que es difícil, pero es un ejercicio. Cuando me senté en mis primeras negociaciones, sí me daba nervios, la verdad. Entonces, en esta negociación real que haces con el empleador, si no sabes por dónde empezar y te preguntan, ok, ¿cuánto es, what's your expectation in terms of salary? ¿Cuáles son tus expectativas en relación a tu salario? Ahí vas a empezar a poner en la mesa esos $6,000, $8,000 o hasta $10,000 arriba del budget que ellos tienen. Y la mejor pregunta que puedes hacer es, ¿cuál es tu budget? How much is the budget? Ellos se van a quedar, seguramente van a decir, estamos pensando pagar más o menos 55, $60,000. No lo aceptes, pon una cara de, ¿sabes? No sé si está en el rango, pero yo creo que por $62,000 podría comenzar esto, porque mira lo que te voy a traer, y nunca te quedes callada, lo que te voy a traer a la mesa es esto, esto y esto. Cuando tienes las herramientas de poder negociar todo lo que puedes traer y facilitar el trabajo de esa empresa, sabes que tienes las herramientas para poder pedir esos $10,000, $20,000 arriba. Y a las mujeres nos da mucho el síndrome del impostor porque es todo un sistema, es todo un patrón, una conducta. Te hacen pensar que no tienes las armas necesarias, pero mira, créeme que he visto a muchas mujeres competentes trabajar al lado de hombres y no es por nada, chicos, los quiero mucho, pero de verdad hay muchos que no tienen ni siquiera esa capacidad y están ganando $20, $30,000 más que una mujer solo por ser hombres. Yo estuve en algún momento en una posición gerencial aquí en Australia, en donde tuve la decisión de contratar hombres o mujeres. Y a mí, mis jefes me daban una diferencia de $5,000, $6,000 solo por ser hombres. La verdad me daba mucho coraje. Me acuerdo muy bien mis jefas y sobre todo esto se da mucho en retail. Si ustedes se fijan en todas estas tiendas, sobre todo de marcas de lujo, tienen una diferencia, un gap ahí entre los hombres y las mujeres de hasta $20,000, las comisiones. Y cuando yo les preguntaba, ¿y por qué un hombre va a ganar más por una mujer que hace el mismo trabajo? Me decían, bueno, es que son los hombres, es el men. El hombre es el que sostiene la casa. Y eso no tiene ninguna razón, también las mujeres la sostenemos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si van a desempeñar el trabajo, no veo por qué una mujer tenga que ganar menos. Así que cuando te quieran decir que eso no existe y que a lo mejor es una teoría y que no se ha probado, no, sí existe. Y se ve muchas, muchas veces. Lo que pasa es que también ponen leyes dentro de la contratación de los empleados en las que tú no puedes compartir esa información sobre tu salario. Entonces tú realmente no sabes cuánto está ganando tu compañero hombre en el trabajo.
Ponen muchas reglas de confidencialidad que no las puedes romper y obviamente te dejan sin apoyos de sindicatos u otros. Entonces te quedas sin armas a la hora de negociar. Yo te aseguro que si dejas pasar quizás 1 o 2 malas propuestas de trabajo en las que te vas a quedar por menos de el promedio de lo que deberías estar ganando, ese par de meses que estés sin trabajo lo vas a ganar con esa propuesta bien manejada, esa negociación bien llevada en la mesa y ese argumento real de tu capacidad profesional para elaborar ese rol. Así que ten confianza, haz tu research, búscate en este Pay Guides en dónde estás sentada y obviamente si tienes más experiencia en este rol y ya tienes más atributos y más skills, tienes más certificaciones y vas agregando durante el tiempo más experiencia a esto, vas a tener mayores ventajas para negociar en la mesa. En otro episodio te voy a dar más tips sobre esa comunicación no verbal, sobre esos statements, sobre esa negociación en inglés que se puede hacer cuando estás ya tratando de conseguir ese contrato de trabajo. Y se puede lograr y lo he visto también con mucho éxito para muchas que lo han logrado, pero aún el gap existe y yo sé que hay muchas mujeres que todavía no están ahí en el lugar que necesitan estar. Así que te recuerdo que te voy a dejar esta información, detalles, recursos y algunos tips, uno que otro más, en el blog que me puedes encontrar en fmelpodcast.com y ahí puedes encontrar los links de mis redes sociales y también del blog, pero también puedes ir en Instagram o Linktree, donde sea que me encuentres. Recuerda que estoy presente en todas las plataformas de podcast. Me puedes escuchar o me puedes buscar en YouTube. Y ahí vas a encontrar los links para el blog. Dime qué piensas de esto. Espero que entiendas que no te estoy motivando a hacer cosas. Estamos hablando de dinero. Esto es real, esto está documentado, esto es verificable. Y esto es sobre tu futuro financiero. Y si no empiezas ahora, en la próxima entrevista, en la próxima reunión, incluso si ya estás trabajando, laborando y llevando a cabo tu trabajo bien, profesionalmente, dile a tu manager que quieres tener una plática. Siéntate. Es un one-on-one. Siéntate con ellos. Platica sobre lo que has hecho. Lleva un conteo de tus achievements. Todos tus logros en el trabajo, lo que has generado, cómo has mejorado en el desarrollo en el empleo que estás, para que ellos vean el valor que tienes. Las mujeres, recuerda, estamos perdiendo 21.8% de salario en comparación con los hombres. Y si somos migrantes y sin credenciales reconocidas, todavía un 20% más. Y eso, con años, son muchos dólares. Así que aprende a negociar desde el primer día, que es la diferencia entre si les va a ser fácil despedirte, si va a ser costoso reemplazarte o no. Te dejo todas las fuentes y los links que son importantes para ti en la descripción de este episodio. Y nos escuchamos próximamente. Yo soy Eliana y esto es FM, el podcast. Hecho por una humana.